Mis hermanos, buenas tardes tengan todos ustedes, o buenos días o buenas noches, depende del lugar, del país donde nos conectemos o el momento en que nos hagan el favor de ver este programa. Como siempre, les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, del Padre Monseñor Pedro Agustín Rivera. Perdón, se me había pasado ponerme el micrófono, del Padre Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de Rita Torres, y una servidora, Brenda Leiva, del Apostolado de la Nueva Evangelización, a sus órdenes. Y vamos a empezar como siempre, con una de las oraciones más poderosas, pidiéndole al que todo lo sabe, todo lo mueve, y el que nos pide nuestro buen Jesús, que lo invoquemos. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Hoy vamos a hacer una oración que acostumbramos a hacer mucho en nuestro apostolado y es muy importante porque es en respuesta a lo que en el Evangelio de San Mateo 18 nos habla nuestro Señor, nos invita a reunirnos en su nombre. Y es tan importante esto que todo lo que hagamos es bueno, pero si Él dice que para estar entre nosotros lo hagamos de esta manera, pues obedecemos el sentido fuerte que tiene el nombre de Jesús. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. ¿Se acuerdan que la semana pasada iniciamos haciéndoles una pregunta sobre la trivia? Y la pregunta que les habíamos hecho era, ¿cuál fue la primera palabra de evangelización que registre la Biblia? Y bueno, pues primero tendríamos que meditar qué es evangelizar. Y pues evangelizar es compartir lo que es la buena nueva. Entonces, como respuesta, y le damos las gracias por los que sí contestaron, inclusive algunas personas que nos llamaron, está en Génesis, al inicio. Precisamente la palabra de Dios nos dice en el Génesis, lo voy a leer directamente de la Biblia, dice: al principio Dios creó el cielo y la tierra estaba desierta y sin nada. Esto es información. Y las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Y ahí viene la evangelización. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz, mis hermanos. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que comprendamos que la palabra se cumple, que todo lo que está escrito en la santa palabra de Dios se ha cumplido, se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Y que no depende de que lo creas o no lo creas, se va a cumplir. O sea, es un hecho y ya comprobado por la misma palabra, por lo que es la historia de la salvación, todo lo que se ha cumplido. Ahora, vámonos con la pregunta de la trivia para la siguiente semana, ¿sí? La pregunta de la trivia para la siguiente semana es: ¿a quién le dijo Jesús
nuestro Señor: ¿qué quieres que haga por ti? ¿A quién le dijo nuestro Señor: ¿qué quieres que haga por ti? Es para los que la quieren responder, para los que se acuerden, y sobre todo es para meditar, ¿sí?, lo que es la palabra de Dios. Les decía que también sus peticiones de oración, que nos hagan a través de este chat de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad. Nosotros lo leemos después. Me está apoyando en esta Laurita Chávez, que ella va a estar anotando los nombres de sus enfermitos, de sus necesidades, y como les comentábamos, estamos con los laudes a las 9 de la mañana, la coronilla a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche el Santo Rosario, para las personas que lo quieran hacer, ¿sí? En eso de poder entender en qué creemos y no creemos, mis hermanos, sabemos que, por ejemplo, todo lo que es el Antiguo Testamento, para los judíos, el pueblo de Israel, el pueblo elegido, pues es lo que ellos conocen, es lo que ellos aceptan, aun cuando con algunas restricciones, porque aún después de 2000 años, ellos son un pueblo que siguen sin aceptar que Jesús es el Mesías, que ya vino, y ellos siguen esperando a sus Mesías. O sea, siguen esperando a su Mesías esperado, ¿no? Y pues nos preguntaríamos también cuántos de nuestros hermanos, familiares, amigos, pues también le ponen restricciones a la palabra de Dios porque o no la creen, la ignoran, o hay negligencia también en esto de si creo o no creo, porque pues hay que recordar que en el creer, pues el creer nos exige un cambio. Y no queremos cambiar, ese es el problema, ¿sí? No, muchas veces, como les digo, es negligencia. Otras veces hay que reconocer que hay ocasiones en que el hombre juzga al hombre. Y precisamente por eso, pues muchos se separan de la fe, de la iglesia, ¿sí? Porque hacen juicios severos con los que estamos tratando de entender y de vivir la palabra de Dios, ¿no? Y la misma palabra de Dios nos dice que no seamos personas que nuestra fe depende de los demás, ¿sí? Ezequiel 17 es donde se nos dice: maldito el hombre que pone su fe en el hombre. Mis hermanos, todos estamos en un proceso de conversión, ¿sí? Y mi fe no debe depender de lo que hacen o dejan de hacer los demás. En estos momentos estamos viviendo un tiempo de confusión, y todos lo sabemos. Y de confusión porque, como dicen, aquí en México se acostumbra a decir de repente: a río revuelto cosecha de pescadores. Entonces, ahorita estamos siendo bombardeados con mucha información. Y mucha información falsa, negativa, sí, mucha información en todos los sentidos, tanto política, espiritual, información de iglesia, y nos están atacando, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que tener la claridad para conocer la verdad. Y vienen y nos mandan, los chats van y vienen, que si la pandemia es un castigo, que si ahorita están hablando de buscar los refugios porque ya viene el fin del mundo, que compren provisiones. A las personas por general, este tipo... Perdón, porque se corta, nos volvemos a conectar, estamos en tiempos de lluvias y de repente puede ser que se siga cortando la transmisión, pero bueno, se vuelve a conectar sola, gracias a Dios. Entonces les comentábamos, pues ya estaba yo por ir a ver qué era lo que pasaba, pero es el internet el que está fallando, mis hermanos, ¿sí? Entonces, ante estas situaciones apocalípticas, a las personas les asusta, ¿sí? Como que tenemos temor de morir en una situación de esta naturaleza.
Pero poco nos preocupamos por saber, por entender que todos, como se los hemos comentado, ¿sí?, estamos en la fila. ¿Y qué quiere decir eso de que todos estamos en la fila? Pues que nadie sabemos el día y la hora que nos vaya a tocar en lo personal, ese momento. Privilegio, mis hermanos, de saber con anticipación la hora de tu muerte física. El Señor solo se lo ha dado a algunos, y lo sabemos bíblicamente, el Señor solo se lo ha dado a algunos profetas, algunos místicos también, porque el que lo conozcas antes es un privilegio. No todos pueden saber antes y no es de asustarse, es de prepararse. Seguimos con interrupciones, pero bueno, en las manos del Señor nos ponemos. Habría que recordar, por ejemplo, cuando nuestro Señor, cuando Dios Padre le dice a Moisés, prepárate porque vas a ir a reunirte con tus padres, por ejemplo. Cuando a Isaías se le dice, a Elías se le dice, pues que el Señor se lo va a llevar. Y a él se lo lleva en un carro de fuego. Lo sabemos en la palabra de Dios también. A Pedro se le dice, no el momento, pero sí se le dice cómo. ¿Se acuerdan que Pedro fue crucificado y él pide que lo volteen de cabeza, ¿no? Y te van a llevar a donde no quieras. Y hay un momento que es bastante interesante para los que tengan el tiempo de darse ese tiempo de ir precisamente a Isaías 38, cuando a Ezequías se le avisa que ya le llegó el momento. Y para mí es muy importante este momento de que se le dice a Ezequías, porque Ezequías narra la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Como les decía, esto está en Isaías 38, que él hace una oración. Y ahí vamos a leerlo, porque para mí es muy importante la oración que hace. Esto está, les decía yo, en Isaías, ¿dónde me quedó? Espérenme tantito. Está en Isaías 38 a partir del 1. Voy a leerles esa parte. Dice así: Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle de parte de Yahvé: esto te dice Yahvé, pon en orden las cosas de tu familia, porque vas a morir y no sanarás. Entonces Ezequías volvió su rostro a la pared y oró así a Yahvé. Pongamos atención, mis hermanos. Acuérdate, por favor, que te he servido fielmente con corazón honrado y haciendo lo que te agradaba, y se largó a llorar. Entonces una palabra de Yahvé le llegó a Isaías. Esto es de decirle a Ezequías de parte de Yahvé, el Dios de su padre David. Mucha atención. He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas y ahora te voy a dar 15 años más de vida. Te libraré a ti, a esta ciudad del rey de Asiria. Yo mismo protegeré la ciudad. Me voy a detener ahí, mis hermanos, mis hermanas, porque ¿quién de nosotros pudiéramos hacer ante un momento de apremio, de enfermedad, esta oración? ¿Quién de nosotros le pudiéramos decir a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Rey: acuérdate, por favor, que te he servido fielmente? ¿Quién de nosotros pudiera hacer desde el corazón una oración de esa naturaleza? No es tan fácil, no es tan sencillo. Yo recuerdo, y les quiero compartir esto, porque pues estamos hablando de momentos de bendición y de confusión también, ¿no? Que les decía que eso es en Ezequías, y ahora ya en nuestro tiempo, pues sabemos, por ejemplo, que a Santa Bernardita de Lourdes se le dijo con anticipación
que ya iba a morir. Es de lo que me acuerdo, ¿no? Pero creo que más conocido es lo que la Santísima Virgen les dice a los pastorcitos en Fátima, cuando les dice a Jacinta y a Francisco, pues que se los va a llevar. Y no como un castigo, esto es importantísimo, no se los dice como un castigo, sino les dice, me los voy a llevar antes, ¿sí? Esas son las bendiciones, ¿sí? Ahora, recuerdo, y por eso nunca debemos de desaprovechar la oportunidad de compartir palabra de Dios. Y esto es una anécdota muy familiar. Recuerdo en una época, hace algunos años, mi hija la mayor y su esposo estaban regresando de vivir 5 años en Nueva York, habían ido a hacer doctorado por allá, y regresaron, se alojaron mientras buscaban un lugar donde vivir aquí en esta su casa. Y un día me invitan para ir a ver un departamento que habían ubicado y que querían, bueno, pues mi punto de vista, ¿no? Tanto de la zona como el departamento mismo. Y bueno, vamos. Y bueno, ahí vamos. Me acuerdo en ese entonces, yo tenía una camioneta grande y la iba manejando mi yerno, Mauricio, iba mi hija en el lado derecho y yo me fui en la parte de atrás. Y en ese caminar, pues empecé, gracias a Dios, a compartirles la palabra de Dios, porque yo acababa de recibir, había estado yo en un retiro y acababa de recibir una palabra que me había impactado muchísimo, se las voy a leer, y para los que quieran leerla después y anotarla, esto está en el Evangelio de San Lucas 17:34, para los que se den el tiempo de leerla después. Dice, yo les declaro, está hablando de los últimos tiempos, ¿sí? Yo les declaro que en esa noche, de 2 personas que estén durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. 2 mujeres estarán juntas, una será moliendo, dice, 2 mujeres estarán juntas moliendo, creo que decía café, moliendo café, una será llevada y la otra dejada. Y eso es lo que yo les estaba compartiendo a ellos. Y vemos en el trayecto al departamento, y tengo muy presente que se voltea mi hija, Berenice, y me dice, ay mamá, ¿a poco así de drástico son las cosas? Sí, le dije, pues es la palabra de Dios. Y me acuerdo que Mauricio me dice algo así, ay, suegrita, pero en serio, algo así, ¿no? Y, pues es palabra de Dios, y esto se va a cumplir. Y entonces recuerdo que se voltea mi hija y me dice, bueno, ¿y no podremos ser llevados los 2? Ahora refiriéndose a su esposo también. Y yo pues me río un poquito y les digo, pues obviamente si están en estado de gracia los 2, pues los 2 van a ser llevados, ¿sí? Y me acuerdo que sí hizo un silencio, los noté que se quedaron pensativos, y en eso yo empiezo a oír un ruido, esas camionetas grandes de 3 hileras de asientos, y empiezo a oír un ruido en la parte de atrás de la camioneta, y entonces me levanto y me voy, pero así completamente agachada, porque siento como que me entra el temor que si hay algo que traía suelto la llanta, y quería saber de qué se trataba, pues para pararnos de inmediato. Y entonces me voy agachando, me voy hasta el final, pegando mi oído a la carrocería en la parte de abajo. En eso voltea mi hija, no me ve, y pega un grito, pero fuertísimo. Y dice, ¡mamá! Pega un grito así de susto. Y ahí hasta mi yerno se voltea y medio se detiene diciendo, ¡suegra! ¿Qué les quiero decir con esto, mis hermanos? Por un segundo pensaron que yo había sido llevada, ¿sí? Por un segundo. Porque en eso yo desde atrás levanto la cara y le digo, ¿qué les pasó? Y ellos me contestan así, mi hija, ¿no?
Ay, mamá, dice, no nos ande dando esos sustos. Ojalá y todos tuviéramos esa oportunidad de reflexionar realmente los momentos importantes de lo que nos está pasando, o sea, las prioridades de nuestra vida. Y tratando de aclarar un poquito esto sobre la segunda venida del Señor, pues habría que reflexionar precisamente algo que es importantísimo. En nuestro apostolado, mis hermanos, gracias a Dios, no solo a través de un compendio que tenemos, meditamos la palabra de Dios, hacemos un esfuerzo por encarnarla, por hacerla vida, sino también meditamos lo que sobre ese Evangelio dominical dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y por eso me he querido ir para aclarar este punto de toda esta confusión que se está dando sobre lo que estamos viviendo con esta pandemia, sobre la segunda venida del Señor, para los que les interese notar. En el numeral de 674 del Catecismo de la Iglesia Católica, así como el 675, se nos indica que la venida del Mesías glorioso, en un momento determinado de la historia, se vincula del reconocimiento del Mesías por todo Israel. O sea, el pueblo elegido de Dios, el pueblo judío, nunca ha querido reconocer lo que es el Nuevo Testamento. O sea, los evangelios, las cartas, todo eso. Ellos se han quedado con el Antiguo Testamento, lo que para ellos es la Torá, ¿sí? Pero no reconocen a Jesús como su Mesías, ¿no? Y la palabra de Dios la dice, no solo la importancia de la parte oficial de la Iglesia, sino si nos vamos a Romanos 11:30, se nos dice: a ustedes que no obedecían a Dios, les llegó su misericordia mediante la rebeldía de los judíos. ¿Quiénes son ustedes los que no obedecían a Dios? Pues somos nosotros, mis hermanos, los pueblos paganos, ¿sí? En aquel entonces, los únicos que reconocían que había un solo Dios y obedecían a ese Dios era el pueblo de Israel. Dice, y sigue diciendo Romanos 11:30, dice, y lo sabemos todo esto porque es a través de San Pablo que nuestro Señor, pues cuando se le aparece, la da esa encomienda de evangelizar a los pueblos paganos. Sigue diciendo, ellos, ahora sí que los pueblos de Israel, los judíos, al revés, que ahora están en la rebeldía para dar paso a la misericordia de Dios con ustedes, obtendrán a su vez misericordia. O sea, que ¿se acuerdan que hemos leído también en la palabra de Dios cuando dice que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos? Yo recuerdo que en una ocasión en nuestro apostolado un sacerdote josefino nos decía esto, queriendo sacudirnos, porque los católicos de repente nos volvemos muy tibios, muy light, ¿sí? Y como decía el padre Flaviano Motuli, pues habría que analizar cómo estamos viviendo, porque él le gustaba comentar, dice, hay momentos, decía el padre Flaviano Motuli, que en paz descanse, dice, que la iglesia va en caída libre. O sea, hay tanta tibieza, hay tanta ignorancia, hay tanta negligencia en lo más importante, que vamos en caída libre. Necesitamos transformarnos, y precisamente nos aclara San Pablo referente a los judíos. Ahora sí, en una de las cartas a los romanos, en el 11:11, les quiero recordar lo siguiente, mis hermanos. Esto que les compartimos, por lo menos en este programa de los lunes, pues son apenas unos bosquejos de la importancia de conocer la historia de la salvación. Y que a lo mejor algunos de ustedes ya saben esto, pero a quienes ustedes se lo van a compartir, lo ignoran. Yo no dudo que haya mucha gente que ignore, que ahora sí, que dicho de otra manera, los paisanos de Jesús no lo quieren reconocer como su Mesías, ¿sí? Muchísima gente lo debe de ignorar. Entonces, en Romanos 11:11
Dice, San Pablo hace esta reflexión, dice, ¿qué cayeron para no levantarse? Refiriéndose a esa negación, dice, de ninguna manera, pues su traspié permitió que la salvación llegara a los paganos. Y esto algún día, fíjense lo que dice San Pablo, despertará la envidia de Israel. Si la falta de Israel dejó rico al mundo, a todo el mundo pagano, si su fracaso parcial hizo ricas a las naciones paganas, ¿por qué hizo ricas a las naciones paganas? Pues porque recibimos la gracia de la evangelización. ¿Qué sucederá cuando Israel alcance su total perfección? O sea, ¿qué sucederá cuando Israel reconozca a nuestro Señor como el verdadero Mesías? ¿Sí? Entonces, eso de los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, pues sí, debemos de tener el cuidado en nuestra tibieza, porque nosotros como pueblos paganos, y lo explica muy bien también San Pablo en Romanos 17, hemos sido injertados, ¿sí?, en esa historia de la salvación. Antes del advenimiento, por eso la confusión, y hay que aclararlo, se nos dice en el numeral 675 del Catecismo de la Iglesia Católica, se nos informa que antes de ese segundo advenimiento de nuestro Señor, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Porque también nos encontramos cuando nuestro Señor dice, precisamente hace este comentario en el Evangelio de San Lucas 8, cuando dice que cuando Él venga, ¿hallará fe sobre la tierra? Se pregunta, ¿hallará fe sobre la tierra? Estamos viviendo momentos en los que al mal, mis hermanos, se le están llamando derechos, ¿sí? Y la defensa de la vida, a los que defendemos la vida, se nos está llamando fanáticos locos, ¿sí? Ese es el mundo en el que estamos viviendo, por eso la confusión. Y déjenme decirle, a mí me parecía difícil, por ejemplo, entender en algún momento que se nos explicaba este evangelio de cuando cuando entran en el templo un publicano y un fariseo, y que eso está en el Evangelio de San Lucas 18:9. Y cuando uno de ellos no levanta ni la vista reconociéndose pecador, ¿sí? Ahorita vamos a meditar un poquitito eso de... El título de este programa es cuando el rey David dice, contra ti solo he pecado, ¿sí? Y el otro está presumiendo que él no es como aquel que está allá, porque él sí da los diezmos, él sí hace esto, él sí hace aquello. Y entonces yo también me recordaba que en algún momento nos comentaba nuestro formador, que en paz descanse, y que lo hemos extrañado muchísimo, el padre Gerardo Sandoval. Él nos decía, ¿cuántas veces vienen ustedes aquí al Santísimo, se hincan de rodillas y en lugar de pedir misericordia están acusando? Así nos los dijo. O sea, se vuelven en acusadores de sus hermanos, ¿sí? ¿O a poco creen que el Señor no sabe lo que ellos necesitan, o que el Señor no sabe su vida de pecados? Pero les encanta, nos decía el Padre. Es que fíjate, Señor, que mi esposo esto, es que fíjate, Señor, que mi hijo esto, y es que fíjate, Señor, y acusación, y acusación, y acusación, y acusación. Cuando lo único, nos decía el Padre Gerardo, que tenemos que pedir es la misericordia de Dios. O sea, ser verdaderos intercesores. Y eso me hizo recordar que le hemos hablado mucho de este libro, La Santa Misa. Perdón, dice mi nombre porque lo tengo súper subrayado.
Y en este libro, la Santa Misa, hay un momento en que el Señor, acuérdense que la Santa Misa son revelaciones que la Santísima Virgen y nuestro Señor le hizo a una mística boliviana, Catalina Rivas, sobre lo que pasa en la Santa Misa, sobre los personajes que están presentes en la Santa Misa que nuestros ojos no ven, ¿sí? Y llega un momento en que él le permite a Catalina escuchar lo que una persona estaba pensando después de comulgar. Se lo voy a leer textualmente. Dice: cuando llegué a mi asiento al arrodillarme al Señor, dijo el Señor, escucha. Y en un momento comencé a escuchar dentro de mí las oraciones de una señora que estaba sentada delante de mí y que acababa de comulgar. Lo que ella decía sin abrir la boca era más o menos así, cuando hablamos con el Señor con nuestros pensamientos. Señor, acuérdate que estamos a fin de mes y que no tengo el dinero para pagar la renta, la cuota del auto, los colegios de los chicos. Tienes que hacer algo para ayudarme. Por favor, haz que mi marido deje de beber tanto. No puedo soportar más sus borracheras. Y mi hijo menor va a perder el año otra vez si no lo ayudas. Tiene exámenes. Y no te olvides de la vecina que debe mudarse de casa, que lo haga de una vez porque ya no la puedo aguantar, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús dijo con un tono triste, ¿te has dado cuenta? Ni una sola vez me ha dicho que me ama. Ni una sola vez ha agradecido el don que yo le he hecho de bajar mi divinidad hasta su pobre humanidad para elevarla hacia mí. Ni una sola vez ha dicho, gracias Señor. Ha sido una letanía de pedidos. Y así son casi todos los que vienen a recibirme. La tristeza del Señor, ¿sí? Cuando la petición, primero no le damos las gracias, no le decimos que lo amamos, ¿sí? Y cuando llegamos únicamente para acusar a los que sentimos que están mal. Fíjense, mis hermanos. Y esta importancia de ser intercesores, también me encontré con este escrito que se nos informa que en el siglo XII, sobre la importancia de la Santa Misa, San Bernardo de Claraval tuvo una visión mientras celebraba la Santa Misa en una iglesia de Roma. Esa iglesia es conocida hoy como Santa María Scala Coeli. Vio las almas del purgatorio, tuvo esa visión, vio las almas del purgatorio subiendo por una escalera al paraíso. Esta visión pone de relieve el gran poder de la Santa Misa para aliviar las almas del purgatorio, ¿sí? Y miren que uno de los problemas que se dan en las comunidades, ya tendremos oportunidad de hablarles más ampliamente de las comunidades del apostolado, del ANE, pero uno de los problemas que se dan en las comunidades precisamente es, déjenme buscar un libro que me hace falta, acá está, es cuando no entendemos que los que estamos en las comunidades, pues no somos santos. Muchas personas que llegan a una comunidad, la que sea, dan por hecho que todos los que estamos ahí, sean comunidades, sean apostolados, sean movimientos parroquiales, pues se supone que ya todos somos santos. Y mis hermanos, todos estamos en obra, ¿sí? Y todos los días luchamos con nuestras propias debilidades, nuestras imperfecciones y nuestras miserias humanas, ¿no? Y en eso recordaba yo, por eso de acusar o no acusar, y la falta en la que caemos, que hay este otro libro, también se los recomiendo, que se llama La práctica de la humildad. Este libro lo escribió Su Santidad León XIII. Esto es muy importante porque la práctica de la humildad es muy necesaria para que nosotros podamos comprender
lo mal que estamos en muchas situaciones. Y en la práctica de la humildad, Él nos comparte esto. Son problemas de comunidades, a veces son problemas familiares, a veces son problemas en el trabajo, pero que tienen que ver con esto que nos comparte Su Santidad el Papa León XIII, que es el que escribió, para los que no lo conocen o no lo saben o no lo recuerdan, el que escribió la oración de San Miguel Arcángel. Dice el Papa León XIII para nosotros: no te preocupes por aquellas cosas que no están a tu cuidado y de las que no tienes que rendir cuentas ni a Dios ni a los hombres, porque el ocuparse de ellas es signo de secreta soberbia y de vana presunción de sí mismo. No, pues es que te fijaste, no hizo lo que tenía que hacer, o no te preocupes lo que no está bajo tu cuidado, ¿sí? Porque el estar juzgando, nos dice el Papa León XIII, es secreta soberbia. El estar juzgando lo que le corresponde a los demás, lo que no vas a dar cuentas tú de ello en ningún momento, ¿sí? Y bueno, volviendo a lo que a lo que conocemos o dejamos de conocer, es bueno compartir todo esto, y les digo porque en el libro de Deuteronomios 29-28 se nos dice lo siguiente, y que son para meditar la palabra de Dios. Deuteronomios 29-28, para los que les guste anotar. Dice: las cosas secretas pertenecen a Yahvé, nuestro Dios, pero las que nos dio a conocer nos comprometen a nosotros y nuestros hijos para siempre, y tenemos que poner en práctica todas las disposiciones de esta ley. Dicho de otra manera, que lo poco que conozcas de la palabra de Dios, tienes que tratar de vivirlo, de encarnarlo y de compartirlo. O sea, el vayan y hagan que todos sean mis discípulos, no es si es que quieres. Está dicho en imperativo, es vayan y háganlo. Que si tú no lo quieres hacer, es otra cosa, ¿no? Pero habría que analizar profundamente esa orden dada por el Señor en el Evangelio de San Marcos 16, que es el último capítulo, donde Él está mandándolos a ellos y nos mandan a nosotros, que es importante que nosotros compartamos la verdad. Acuérdense, se los he dicho en muchas ocasiones, la verdad con mayúscula no necesita de defensores, necesita de colaboradores, el compartir. Recién escuchaba algo que me impactó muchísimo, me tocó escuchar el testimonio de un judío, por eso que hemos estado hablando de que el pueblo judío pues no reconoce a Jesús como el Mesías y sigue esperando. Sabemos que hay algunos judíos, por testimonios o por comentarios, que sí han llegado a reconocerlo, pero es un mínimo, ¿sí? Entonces, este judío en particular me llama mucho la atención su testimonio, porque se nos narra, su nombre es Charlie Rich, se nos narra que estamos hablando de hace muchos años atrás, como en el año 50. Y es importante que valoremos esto. Cuando hay un testimonio, mis hermanos, hay que compartirlo, porque ese momento que el Señor le permitió vivir a esa persona, ¿sí? Por eso dice San Pedro, cuando salen de la cárcel y que les dicen que les prohíban que vuelvan a mencionar el nombre de Jesús. ¿Y qué dice San Pedro? No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Bueno, pues por eso yo tampoco puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído. Y el encontrarme con este testimonio me impactó muchísimo, por lo que se nos narra que eran por allá cerca de los años 50,
En Nueva York, en aquella época o un poquito antes, pues no existía, por ejemplo, el aire acondicionado, y narra el testimonio de este judío que en un día muy caluroso, caminando sobre las calles de Nueva York, de repente ve una iglesia católica y se mete, más que nada para refrescarse un poquito, porque nuestros templos por lo general son templos grandes, con unos techos altísimos, y entonces él entra y pues voltea para todos lados. Es en una hora que se da cuenta que está completamente solo en la iglesia, no hay una sola alma. Y entonces él entra, se queda ahí observando, volteando para todos lados, y de repente sus ojos se detienen en un vitral. Y en ese vitral se escenifica el momento en que el Señor está parando las aguas, ¿sí? Que es la tormenta aquella donde Él está parando las aguas. Y Él se le queda viendo a ese vitral, a esa imagen que refleja el vitral. Y dice, y lo dice abiertamente, lo dice de viva voz, principalmente porque se siente solo, sabe que está solo, ¿sí? Y entonces él exclama, mirando ese vitral del Señor, y dice: ¡oh, si esto fuera verdad! Y en ese momento, mis hermanos, escucha una voz clara, fuerte, que le dice: sí, es verdad. ¿Se imaginan ese momento? Le contesta al Señor: sí, es verdad. Lo que sabemos de este judío, en aquel entonces tenía como unos 30 años, que fue un impacto tan grande para él ese encuentro con el Señor, de esa manera, en esa iglesia católica, que él muere hasta los 99 años. Entonces estamos hablando que si tenía más o menos 30, es más, y era un judío que había perdido la fe. Se me olvidó decirles esto al principio, que por X circunstancias él había perdido su fe judía, ya no creía en nada, e inclusive había intentado en 2 ocasiones suicidarse porque tenía problemas existenciales. No le encontraba sentido a su vida, a su existencia, por qué había venido al mundo, y todas esas situaciones que él pasaba internas, ¿no? Cuando entra en esa iglesia católica. Que el resto de su vida, porque él tenía como unos 30 años, el resto de su vida, que fueron 69 años, porque él murió de 99 años, la pasó en una comunidad religiosa de los jesuitas, en oración y contemplación. Miren qué bendición. Cuando él tiene ese encuentro con el Señor, no lo piensa, ¿sí? En oración y en contemplación, ¿sí? Entonces sería muy importante que podamos meditar que estas situaciones que le pasan a estas personas nos tiene que llevar a hacer una reflexión interna, y que podamos pensar, mis hermanos, ¿qué es lo que hay que meditar cuando conocemos estos testimonios, cuando leemos la palabra de Dios, que es viva, que se cumple? ¿Qué cosa puede ser más importante para ti que la eternidad? O sea, ¿qué cosa te roba el poco tiempo que te queda, ¿sí?, para que no le des la importancia a la eternidad? Hemos nacido para ser eternos, mis hermanos, ¿sí? No es que moriste y descansaste, desgraciadamente se maneja mucho esto. No, hemos nacido para ser eternos. Y esto depende de cuántos años te quedan, porque los que tienes ya no los tienes, acuérdense, eso ya los viviste. Que puedas vivir 60, 70, 80 años, personas de otras edades que no llegan más que a la juventud, ¿sí?, de vida en la tierra. En muchos casos
mueren antes, tendríamos que pensar qué vamos a hacer con ese pequeño periodo de tiempo que nos queda. Y Dios no quiere que lleguemos solos. Está como esa parábola, si ustedes recuerdan, la de el pobre Lázaro y el rico Pulón, ¿sí? El rico, bueno, primero habría que meditar que la salvación Dios se la pone a las puertas de su casa, al rico Pulón, a las puertas de su casa, ¿sí? Y él la ignora, no hace caso, y sabía que estaba ese hombre ahí, porque acuérdense que en el momento en que está en el infierno le dice al padre Abraham, dile a Lázaro, sabía hasta cómo se llamaba, pero lo ignoró por completo, no quiso hacer esa obra de misericordia. Y entonces en alguna ocasión se nos compartía que a veces nosotros somos ese rico Pulón. Y somos ricos porque tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, tenemos el conocimiento de testimonios como este que les acabo de compartir, ¿sí? Y los mendigos, mis hermanos, son nuestros hermanos, a veces de sangre, son nuestros amigos que desconocen la palabra de Dios, que desconocen estos testimonios y que nosotros somos negligentes, apáticos para compartirlos. Ahorita recordaba lo que en uno de los mensajes el Señor le dice a Catalina Rivas, creo que se llama los bienes de este mundo son como la hierba del campo. Y dice ahí, entre otras cosas, pues que déjenme acordar, muy bien nos haría ir a un cementerio para ver que ahí están ricos, pobres y que no hay diferencia entre ellos. Y también habla de los que dicen que trabajan mucho por sus hijos y el Señor les responde a esos que dicen que no tienen tiempo para las cosas de Dios porque están trabajando para tener bien a sus hijos, dice. Y dime una cosa, dice el Señor, si vas al infierno, ¿irán tus hijos a sacarte de ahí? Y termina diciendo este hermoso mensaje del Señor para todos nosotros. Termina diciendo, recuerda que estás aquí como pasajero, pero encargado de una misión muy importante, tu salvación y la salvación de tus hermanos. Y si no cumples este cometido, dice el Señor, en vano naciste, creciste, luchaste, trabajaste, y lo que es peor, en vano, dice nuestro Señor, derramé mi sangre por ti, porque por tu descuido te condenarás. Mis hermanos, el mundo está lleno de descuidados, y que las mejores horas de su vida se la dan a muchas cosas, tienen muchas prioridades, pero el Señor no es una de ellas, ¿sí? Nuestro Señor no es una prioridad para ellos. Yo estaba recordando, ahora que estaba preparando este programa, de una amiga, muy querida por cierto, que y que son personas buenas al final de cuentas, pero no basta ser bueno solamente. Necesitamos compartir, necesitamos ayudar al necesitado, necesitamos llevar la buena nueva. Y ella, muchos años de su vida los invirtió en cuidar su cuerpo. Y se lo digo porque en alguna época de mi vida, cuando yo también estaba alejada, pues íbamos juntas al gimnasio, a hacer gimnasia, porque había que tener buen cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Durante su vida espiritual, por lo poco que en alguna ocasión llegó a compartirme,
pues ella hacía juicios sobre las personas que la rodeaban o sobre las personas que decían que iban a misa o que eran católicas, practicantes, y pues no las veía tan espirituales, por llamarlo así. Por eso la importancia de que nuestra fe no debe estar en las personas. Cuando le declaran un cáncer y los últimos años, no voy a decir años, los últimos días de su vida, le faltó tiempo, porque quería conocer al Señor, pero ya no tenía tiempo. De lo que no dudo es que seguramente ella tuvo que haber volteado los ojos y buscarlo. Pero no desperdiciemos ese tiempo donde el Señor pasa por nuestro lado, ¿sí? No lo dejemos pasar. Me quiero despedir en esta ocasión porque me lo han pedido, gracias a Dios, que les he enseñado una fotografía, la tengo ahorita en blanco y negro, de una imagen de un Cristo que está en Bolivia. Pues yo lo conozco como el Cristo de Limpias. Se volvió a cortar, nos volvemos a conectar. Que les decía que, y les conté el testimonio de que, gracias a Dios, me hicieron el regalo de este Cristo de Limpias en busto, y que en una ocasión derramó lágrimas aquí en la casa de ustedes. Que en aquel entonces, estamos hablando de hace muchos años atrás, en aquel entonces le tomé una fotografía. Por lo pronto la que tengo es en blanco y negro, ya en otro momento tendré y podré darme el tiempo para ir a sacarla a color. Pero él sigue llorando. Por ti, por mí, por nuestros hermanos que no lo aceptan, que lo ignoran, ¿sí? Y que es importante que nosotros compartamos con ellos la buena nueva. Este testimonio de este judío que el Señor le dijo, es verdad. Tus ojos es verdad. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto. Y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Este es el Cristo que lloró en la casa de ustedes, mis hermanos.